redes sociales, también en columnas de prensa, han mencionado esto como un error, han señalado como un error del Estado de Guatemala haber emitido este voto. ¿Qué dice usted al respecto? Con la primera hora de hoy son las 9 de la mañana con 11 minutos. Y vamos a tratar un tema que ha sido noticia durante los últimos días y lo vamos a tratar desde la perspectiva del Congreso. Tenemos 2 diputados hoy acá con nosotros. Noticia que se dio ayer, fue titular hoy en Patrullaje Informativo de la mañana. Al menos 11 de 16 bancadas están solicitando interpelar al canciller Carlos Ramiro Martínez por el voto a favor de la integración plena de Palestina en Naciones Unidas. Hay, por supuesto, una gran controversia alrededor del tema y para poder entender mejor lo que sucede en el Congreso y también las posturas en cuanto a un lado y otro de esta situación, se encuentran aquí en cabina el diputado Raúl Barreda, que llegó al Congreso con el movimiento Semilla, y el diputado Elmer Palencia, diputado de Valor. Ambos, gracias por estar acá. Por orden alfabético, vamos con el diputado Barreda. Diputado Barreda, ¿cuál es la posición suya en relación con el tema de si sí o si no se puede interpelar al canciller en relación con lo que acabo de plantear? Buenos días. Hola Felipe, un gusto también, Elmer, colega diputado, por la oportunidad de conversar sobre un asunto tan trascendente. Yo creo que en la medida en que conversemos y desmitifiquemos algunas cosas, podremos entender lo que sucede tanto en Guatemala como en el resto del mundo y lo que en el mundo incide en Guatemala. En efecto, la Constitución permite interpelar a los ministros por asuntos relacionados con cuestiones diplomáticas en tanto estén finiquitadas, es decir, la cuestión no esté pendiente. No es el caso de la integración de Palestina como Estado reconocido como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, razón por la cual es una cuestión interpretativa, sí, pero a la luz de la simple lectura de la Constitución debe colegirse sencillamente de que una vez concluido el asunto es posible interpelar al ministro por este y otros asuntos que estén finiquitados. En tanto esté en tránsito, me parece, en mi criterio, que la interpelación sería improcedente. Bueno, el diputado Palencia, vamos con la misma pregunta. ¿Usted tiene esa misma postura? ¿Usted cree que sí es viable legalmente interpelar al canciller? Muy buenos días. Buenos días, Luis Felipe, un saludo a la audiencia. Pues definitivamente yo sí estoy claro de que es totalmente posible interpelar al señor ministro, precisamente porque tal como lo menciona el diputado Barrera, el artículo 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, pues en su última parte, cuando habla acerca de la prohibición para poder tratar asuntos diplomáticos, se refiere a que los asuntos ya debieron de haber sido finiquitados y el voto ya fue emitido, eso ya concluyó y pues la sesión de Naciones Unidas también ya finalizó y eso es un acto consumado. Entonces, por supuesto, los diputados que tengamos algún cuestionante con respecto a este tema y que queramos que se ventile en el Pleno del Congreso de la República, pues podemos hacer uso de la facultad que tenemos como diputados de presentar la solicitud de interpelación al ministro, lo cual ya hicimos más de una decena de bloques legislativos, de jefes de bloques, y pues están sumándose diputados a lo individual a este tema. Bueno, antes de ya entrar más de lleno al tema, diputado Barrera, el voto fue emitido, la sesión ya terminó, ya está concretada. ¿Qué dice al respecto de ese argumento del diputado Palencia? Considerando la naturaleza del acto, que no es más que exhortativo y declarativo y que no tiene efectos positivos, porque no hemos adjudicado todavía a Palestina la calidad de Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en mi criterio político y también jurídico, es un asunto pendiente. Y la Constitución, porque hay que empezar hablando de la Constitución, es categórica al establecer que en efecto los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso de la República a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Estoy leyendo textualmente el artículo 166 de la Constitución, pero es muy clara la excepción de la propia Constitución, que establece literalmente: se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones pendientes.
el reconocimiento de Palestina como un Estado miembro de las Naciones Unidas no se ha finiquitado, es decir, es un asunto pendiente, en tránsito. La votación es un acto propio de un proceso que todavía no concluye. Es como lo que sucede en el Congreso de la República. Una votación no es un acto conclusivo en el Congreso hasta que la ley se promulgue y cobre vigencia. Es lo mismo con el Estado de Palestina. En el momento en que podamos, ojalá muy pronto, reconocer al Estado de Palestina como miembro de la Organización de las Naciones Unidas y el asunto ya no esté pendiente, claro que los bloques que se opongan o que tengan cuestiones o interrogantes en relación con esta trascendental decisión tienen el pleno derecho de interpelar al ministro según el caso. Es una cuestión al final de interpretación. Bueno, en ese sentido, ¿algún comentario extra que usted tenga, diputado Palencia, frente a este razonamiento? Pues qué bueno que el diputado leyó el artículo 166. Yo le voy a leer el artículo 139 de la ley orgánica del organismo legislativo, que surge a raíz del párrafo constitucional, y le voy a leer el último párrafo de este artículo, que dice de manera textual lo siguiente. Permítanme, que aquí está. Dice: no pueden los diputados interpelar respecto a asuntos que se refieren a cuestiones diplomáticas o operaciones militares pendientes, pero al finalizar tales cuestiones o operaciones podrán ser objeto de interpelación. Para nosotros la cuestión es la razón por la cual el señor ministro pues votó en esa sesión, y ese voto pues ya fue emitido. O sea, la sesión fue abierta para un fin específico. Dicha sesión ya culminó. Que busquen otros objetivos y que este sea uno de los pasos, pero ese paso ya fue finalizado, y por lo tanto no es algo que sea tampoco un secreto de Estado, una operación militar que se esté llevando a cabo el Estado de Guatemala, y pues no puedan develarlo por cuestiones propiamente de su naturaleza. Pero este tema fue, pues el día 10 de mayo fue expuesto públicamente, y el acto fue realizado, y lo que nosotros pues tenemos serias cuestionantes es lo que llevó, o cuál fue la razón, o cuál fue la instrucción que recibió. Recordemos de que recibió de parte del presidente de la República, porque aquí tenemos que ser claros: quien tiene por mandato constitucional el tema internacional y las relaciones internacionales realmente es el presidente de la República, y quien lo ejerce a través de su canciller, en este caso a través de su representante ante Naciones Unidas. Bueno, déjeme ver, todavía tenemos 2 minutos. Diputado Barrera, varios bloques legislativos y también algunos críticos en redes sociales, también en columnas de prensa, han mencionado esto como un error, han señalado como un error del Estado de Guatemala haber emitido este voto. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, 143 países en el mundo, no pueden estar todos equivocados, Felipe. Resulta que es una cuestión de posición política que está condicionada por varios factores culturales y teológicos también, y creo que la discusión es necesaria. En 1947 Guatemala tomó una decisión trascendente para su propia existencia y también para el reconocimiento de Israel como Estado. Guatemala emitió un voto favorable, lo que ha sido suscrito a lo largo de los años, y creo que nadie cuestiona el derecho del pueblo de Israel de ser reconocido como un Estado, de asignársele un territorio. En este caso es parte del conflicto, el territorio que se le asignó a esa población, de suerte tal que no debe entenderse que el reconocimiento del Estado de Palestina y su integración al concierto de las naciones implica o apareja el desconocimiento de la primera decisión, y creo que en esto consiste toda la cuestión. En todo caso, quienes se opongan al legítimo derecho del pueblo de Palestina de ser un Estado libre, soberano, territorializado e incorporado en el concierto de las naciones tienen el pleno derecho de utilizar las herramientas que les permitan exponer sus objeciones, y creo que este punto sobre la interpretación de la Constitución versus la ley orgánica del organismo legislativo da pie a que de hecho se plantea alguna cuestión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, y voy a invocar literalmente lo que establece el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que faculta al Congreso de la República, al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia a dirigir opiniones consultivas a la Corte de Constitucionalidad cuando se tiene duda de los alcances de alguna norma, y me parece que este caso es típico en este contexto, y creo que es propicio para que a través de una solicitud a Junta Directiva y el Pleno del Congreso apruebe que la Corte de Constitucionalidad reciba una opinión consultiva que dirima este asunto para entender si una votación, que es uno de los pasos para un reconocimiento, es por sí solo una cuestión
que ya no está pendiente, o si en efecto toda la cuestión del reconocimiento de Palestina como Estado es en su conjunto un asunto que debe estar finiquitado y solo después del cual es posible o es lícito, en este caso, interpelar a un ministro. Es una duda interpretativa y creo que es posible invocar lo que, insisto, contiene el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitución. Voy ahora con el diputado Elmer Valencia. Elmer Palencia, perdón. El Palencia y yo Barrera. Ah, sí, Barrera. Barrera. Barrera, sí, estoy viendo acá que... ¿Y por qué lo consideran ustedes un error, ese voto? Bueno, nosotros no estamos en contra del pueblo de Palestina. Lo que estamos en contra es del grupo extremista que tiene, pues, en este momento controlado ese territorio, y es este grupo terrorista Hamas. Realmente, el dar un voto ahorita por a favor de Palestina, que está controlado por este grupo terrorista, es como que si estuviésemos dando un voto a favor de este grupo terrorista. Eso es lo que nos preocupa. Y que 140 y pico de países estén a favor, pues a mí me parece contradictorio cuando ponemos de ejemplo siempre Estados Unidos, y Estados Unidos votó en contra. Ponemos de ejemplo El Salvador y Salvador se abstuvo. Entonces, no podemos nosotros decir para lo que nos conviene sí estamos a favor de cómo actúa Estados Unidos, pero para lo que no nos conviene no estamos a favor. Entonces, estoy totalmente de acuerdo de que aquí nos tenemos que basar, y qué bueno que se está leyendo literalmente la Constitución, y pues el derecho, así como nosotros tenemos el derecho de poder realizar la interpelación, y pues si vamos a mayorías, entonces significa que la mayoría del Congreso, pues 11 bloques legislativos de los 16 que estamos reconocidos en el Congreso, pues hemos firmado la interpelación. Entonces significa que la mayoría pues estamos en desacuerdo con ese voto, y también hay una gran parte de la población que al final somos nosotros como representantes quienes lo representamos, y por esa misma razón tanto el Bloque Valor como el partido pues emitimos un comunicado rechazando esa acción, y rechazando una acción que no representa al pueblo de Guatemala. Aquí no estamos hablando de que si los demás países votaron y nos vamos a ir con la mayoría o vamos a estar en la minoría. No, aquí es qué es lo que representa al pueblo de Guatemala. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.